My Little Pony. Mi dragón especial. Parte 18. Toque de amor. El eco de los cascos de Sweet Belle contra el mármol pulido de los pasillos del castillo de Canterlot resonaba como un metrónomo que marcaba el ritmo de su ansiedad. Su propio peso parecía tener una tonelada bajo la mirada inquisitiva de los guardias de las armaduras doradas. Cada tapiz que pasaba, cada estatua del castillo parecía juzgarla. Ella, una humilde maestra de Ponyville, estaba a punto de entrar en el santuario de la gobernante de Equestria para reclamar el corazón de su casco derecho. Finalmente, llegó a las imponentes puertas dobles que daban paso a la sala del trono. Allí, custodiando la entrada con una postura que intentaba ser marcial pero que conservaba ese aire relajado de quien ha vivido mil aventuras, se encontraba Gallus. El grifo, ahora parte de la guardia de élite, arqueó una ceja al ver a la unicornio. Sweet Belle. Gallus soltó una pequeña risa, relajando su lanza. Vaya, sí que te has perdido. ¿Buscabas la biblioteca o te has escapado de una de esas aburridas cenas diplomáticas? Hola, Gallus, respondió ella, forzando una sonrisa mientras se alisaba la crin con un casco tembloroso. En realidad, buscaba a Spike. ¿Se encuentra dentro? Gallus asintió, señalando con el pulgar hacia la puerta. Sí, está dentro con Duilit. Llevan toda la mañana revisando pergaminos. ¿Puedo pasar?, preguntó ella, apretando su pecho. Bueno, técnicamente es una audiencia privada, pero como eres tú, Gallus se encogió de hombros. Dame un momento, iré a preguntarle a la princesa Duilit si puedes ingresar. No creo que haya problema, a menos que estés aquí para causar un terremoto mágico como cuando eras potranca. Gallus entró, dejando a Sweet Belle en el pasillo. Ella sintió que el aire se volvía denso. El simple hecho de que Gallus tuviera que pedir permiso a Duilit la hacía sentir inferior. Sus nervios se dispararon. Recordó lo que Rarit le había dicho sobre la elegancia, pero en ese momento, solo se sentía pequeña ante la magnitud del palacio. Dentro del salón, la luz del sol se filtraba por las vidrieras, creando un caleidoscopio de colores. Duilit Sparkle estaba sentada en su trono, pero su postura no era la de una gobernante rígida. Estaba ligeramente inclinada hacia Spike, quien organizaba unos informes. ¿Sabes, Spike?, dijo Duilit con una voz suave, casi melodiosa, estaba pensando que después de terminar este reporte sobre los suministros de cristal, podríamos ir a ese restaurante nuevo en la parte alta de la ciudad. Dicen que tienen unas gemas salteadas que son exquisitas. Spike, quien ahora era plenamente consciente de las intenciones de Duilit después de lo ocurrido la noche anterior con el malvavisco, sintió un sudor frío recorrer sus escamas. Había decidido que la mejor estrategia era la ceguera selectiva. Si fingía que no entendía, quizás ella se detendría. ¿Oh, gemas salteadas? Suena genial, Duilit. Podríamos invitar a Starlight y a Sunburst, seguro que les encantaría unirse, respondió el dragón con una sonrisa forzada, manteniendo la vista fija en un pergamino. Duilit apretó los dientes ligeramente. No era la respuesta que buscaba. Se acercó un poco más, dejando que una de sus alas rozara sutilmente el brazo de Spike. Me refería a algo más, privado, Spike. Solo nosotros dos. Para celebrar que somos un gran equipo. Claro. Somos el mejor equipo de limpieza de bibliotecas de la historia. Exclamó Spike, dándole un golpe amistoso en el hombro, ignorando deliberadamente el tono sugerente. Antes de que Duilit pudiera intentar una maniobra más directa, Gallus entró al salón haciendo una reverencia impecable. Disculpe la interrupción, princesa. Hay una visita en la puerta. Se trata de la señorita Sweet Belle de Ponyville. Solicita ver a Spike. El nombre cayó como una bomba de vacío en la habitación. Duilit se puso alerta de inmediato, sus orejas irguiéndose con una mezcla de sospecha y territorialismo. Pero Spike se quedó petrificado. Su corazón dio un vuelco violento. Sweet Belle. La yegua que lo había besado en la torre del reloj, la que le había hecho sentir cosas extrañas que nunca antes había experimentado. No estaba listo. No después de haber pasado toda la mañana intentando procesar los sentimientos de Duilit y su compromiso con Flurry. Sweet Belle. Susurró Spike, sintiendo que sus rodillas flaqueaban. Aquí. Ahora. Duilit, tratando de mantener su máscara de serenidad real, asintió a Gallus. Hazla pasar, Gallus. Las puertas se abrieron de par en par. Sweet Belle entró con paso lento, tratando de imitar la gracia de su hermana, pero sus ojos verdes solo buscaban una cosa. En el momento en que sus miradas se cruzaron, el resto del mundo desapareció.
Spike, impulsado por un resorte invisible, se puso de pie y voló hacia ella, aterrizando a pocos centímetros. Hola, Sweetie Belle, dijo Spike, su voz quebrándose ligeramente. No esperaba verte por aquí. ¿Está todo bien en Ponyville? Sweetie Belle sintió que el aliento se le escapaba. Spike se veía tan imponente en este entorno real, tan diferente al dragón con el que jugaba de pequeña. Pero en sus ojos, todavía veía esa dulzura que la volvía loca. Hola, Spike, respondió ella, ignorando por completo a Dwight, que observaba desde el trono con una mirada que podría haber derretido el mármol. Yo, vine porque tenía algo muy importante que decirte. Algo que no podía esperar a un mensaje o a una carta. Dwight estaba asustada. Su mente analítica trabajaba a 1000 por hora. ¿Por qué Sweetie Belle viajaría desde Ponyville solo para hablar con Spike? La unicornio respiró hondo. Miró a Spike, luego miró de reojo a la princesa Dwight, y finalmente volvió a clavar sus ojos en el dragón. Sus cascos temblaban, su garganta se sentía seca, pero el fuego que sentía en su pecho la empujó hacia adelante. Spike, comenzó, su voz ganando fuerza, he pasado días pensando en nosotros. En lo que somos y en lo que podríamos ser. He hecho un vestido, el vestido más hermoso que jamás verás. Y quiero que seas mi pareja en la gran gala del galope. El silencio que siguió fue absoluto. El tiempo se detuvo. Dwight se congeló en su trono. La invitación que ella misma había estado planeando durante días, la propuesta que había ensayado frente al espejo con el arte del galanteo sutil, Sweetie Belle la había soltado en un segundo, con una valentía que Dwight envidió profundamente. Spike sintió que el mundo se desmoronaba. Tenía a una yegua hecha y derecha frente a él, invitándolo al evento más importante del año, pero las cadenas de la responsabilidad y su promesa previa lo sujetaban al suelo. Sweetie Belle, Spike tragó saliva, sintiendo que las palabras eran cenizas en su boca. No puedo. Iré con Flurriart. ¿Qué? El susurro de Sweetie Belle fue apenas audible. Fue como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Flurriart. El impacto fue físico. La unicornio sintió una aguja atravesar su pecho, una punzada de celos y traición que nunca antes había experimentado. Los recuerdos de ayer en la boutique inundaron su mente. La cara de Flurry, su nerviosismo, el vestido de seda lunar, era por esto. La sorpresa de la que hablaba Flurry era que le estaba quitando a Spike. ¿Tu sobrina? Preguntó Sweetie, y esta vez su voz estaba cargada de un dolor punzante. ¿Ella es tu pareja? Las lágrimas empezaron a desbordarse, calientes y traicioneras, rodando por sus mejillas blancas. Sin esperar una explicación, se dio media vuelta y empezó a correr. Sus cascos golpeaban el suelo con desesperación mientras huía del salón. Al salir, abrió la puerta de golpe, casi golpeando a Gaius, quien la miró extrañado. No, espera. Sweetie Belle, escúchame. Gritó Spike. El dragón desplegó sus alas y salió volando tras ella, ignorando por completo a Dwight. La gobernante de Equestria se quedó sola en su trono. Sus orejas estaban caídas, su mirada perdida. Se llevó un casco a la boca para ahogar un sollozo. Ella también estaba llorando. Lo sabía, pensó Dwight, rodeada por el silencio de un salón que de repente le parecía inmenso y frío. Sabía que algo había pasado entre ellos. Sweetie Belle corrió por los jardines del palacio, buscando la salida. Sentía que el vestido en su caja era ahora una carga ridícula, un monumento a su propia estupidez. Justo antes de llegar a la gran puerta de salida, unas garras firmes pero delicadas se posaron sobre sus hombros. «Suéltame», gritó ella, intentando zafarse. Spike la soltó de inmediato, retrocediendo un paso con las manos en alto, visiblemente afectado. «Lo siento. ¿Te hice daño?», preguntó él con urgencia. «Por supuesto que no, tonto», alcanzó a responder Sweetie Belle, girándose para enfrentarlo. Sus ojos estaban rojos y su respiración era errática. Se hizo un pequeño silencio, roto solo por el sonido del viento entre los rosales de Canterlot. Sweetie Belle rompió la tensión con un tono que mezclaba la incredulidad con un celo ardiente. «¿Por qué irás con ella, Spike? ¿Por qué con Flurriart? ¿Es porque es una princesa?». Spike suspiró, acercándose con cautela. Oye, tranquila, no es lo que piensas». Sweetie Belle, dándose cuenta de su arrebato, se puso roja como un tomate. Se llevó los cascos a la boca, avergonzada de su propia reacción. «Lo siento, es solo que, yo pensé, es solo que», pero no pudo terminar. Spike acortó la distancia y la envolvió en un abrazo cálido y seguro.
Sus alas rodearon a la unicornio, aislándolos del resto del mundo. El aroma de Spike, una mezcla de papel antiguo y fuego, la inundó. Tranquila, Sweetie Belle. Todo está bien, te lo prometo, susurró el dragón contra su oreja. La unicornio se quedó en shock. ¿Cómo podía existir tanta amabilidad en un solo ser? Sus músculos, tensos por la carrera y la rabia, se relajaron bajo el abrazo de Spike. Se sintió protegida, como si ese abrazo fuera el único lugar seguro en toda Equestria. Perdóname, Spike, armé toda una escena, dijo ella, separándose ligeramente pero manteniendo sus cascos sobre su pecho. No pasa nada, Sweetie Belle. No tienes la culpa de sentirte así. Pero déjame explicarte. Iré con Flurriar porque Candace le dio permiso a Flurry para ir a la gala, y Flurry quiere que yo sea su pareja. Ella necesita un guía, alguien que conozca Canterlot y que pueda protegerla de la presión de la nobleza. Es un deber real, Sweetie Belle. No hay nada romántico en ello, te lo aseguro. Para mí, es solo un trabajo. La unicornio lo miró, buscando cualquier rastro de mentira en sus ojos dorados. No encontró ninguno. ¿De verdad?, preguntó ella, con un hilo de voz. De verdad. Y escucha, Spike tomó su casco entre sus garras. Te prometo que, sin importar con quién entre por esa puerta, bailaré contigo por lo menos una vez en la gran gala del galope. No dejaré que esa noche pase sin que tengamos nuestro momento. Sweetie Belle abrió los ojos como platos. Una sonrisa radiante, más brillante que el sol de mediodía, iluminó su rostro. Su corazón empezó a latir a 1000 por segundo, pero esta vez no era por la angustia, sino por una alegría desbordante. ¿En serio? ¿Lo prometes? Lo prometo, respondió Spike con una sonrisa sincera. Pero entonces, la sonrisa de Sweetie Belle se desvaneció lentamente. Una nueva oleada de nervios, más profunda y real, empezó a inundar su pecho. Tenía a Spike frente a ella. El eco del abrazo todavía vibraba en su piel. Sabía que si no lo preguntaba ahora, nunca tendría el valor para hacerlo. Spike, su voz tembló. ¿Qué significó ese beso para ti? En la torre del reloj. Spike sintió que el mundo se detenía por segunda vez en el día. ¿Qué? Ah, bueno, Spike se rascó la nuca, buscando palabras. Miró el rostro de la unicornio. La luz del sol resaltaba el brillo de sus ojos verdes y la suavidad de su pelaje. Pensó en lo divertida que era, en cómo lo retaba, en cómo lo hacía reír de una manera que nadie más lograba. ¿Eran solo amigos? No. La duda se disipó como la niebla ante el fuego. Fue increíble, Sweetie Belle, respondió el dragón, con una sinceridad que le salió del alma. Fue lo mejor que me ha pasado en mucho tiempo. Casi instantáneamente después de decir esas palabras, Spike no tuvo tiempo de reaccionar. Sweetie Belle se impulsó sobre sus cascos traseros y juntó sus labios con los del dragón una vez más. Fue un beso cargado de ternura, de alivio y de un afecto que había estado creciendo. Spike quedó impactado. Los labios de Sweetie eran cálidos y suaves, y la forma en que ella se aferraba a él le hizo comprender que el amor que la unicornio tenía hacia él era real. Se sentía bien. Se sentía demasiado bien. Cuando finalmente se separaron, Sweetie Belle le dedicó una mirada coqueta, llena de una confianza que antes no tenía. Lo esperaré con ansias, dijo ella, refiriéndose al baile y a todo lo que vendría después. Se dio media vuelta para salir, pero al hacerlo, se aseguró de que su cola rozara el pecho del dragón de una forma deliberadamente sugerente, un pequeño recordatorio de que ella ya no era la potranca de antes. Sweetie Belle salió del castillo con un sentimiento de triunfo absoluto. Mientras caminaba hacia la estación, sentía que sus cascos no tocaban el suelo. Spike se quedó parado en la entrada, asimilando lo que acababa de suceder. Se tocó los labios con una garra, viendo cómo la unicornio se alejaba bajo el sol de Canterlot. Una pequeña sonrisa, llena de esperanza y determinación, se formó en su rostro. Había muchas complicaciones por delante. Una princesa enamorada en el trono, una alicornio esperando en el imperio y una gala que prometía ser caótica. Pero en ese momento, mientras el aroma a lavanda de Sweetie Belle todavía flotaba en el aire, Spike supo que todavía faltaba algo por recorrer.